bienvenue à tous et à toutes et à tous pour cette première session de l'année universitaire 2025-2026. Donc pour ceux qui sont déjà venus, qui ont déjà assisté à ce séminaire, et pour ceux qui n'en ont pas eu encore l'occasion, donc ce séminaire a eu plusieurs séances déjà depuis mars. C'est un séminaire qui est adossé au RETIB, au recensement, aide-moi, recensement des peintures ibériques, des tableaux ibériques dans les collections publiques françaises. C'est marqué derrière. Donc. Et donc qui est destiné à présenter les recherches sur la longue période qui commence au XIVe et finit au XIXe siècle, et sur tous les territoires des monarchies ibériques. Donc on a voulu pour la première année, l'année civile 2025, accueillir des représentants de toutes les périodes. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir, le grand honneur d'accueillir Maite Chicote, à qui nous avons confié la mission d'aborder et de nous présenter la façon dont elle aborde la peinture de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, puisqu'elle travaille sur ces deux périodes, en fait, sur la charnière entre les deux. On est vraiment très contente de pouvoir l'accueillir ici. Je vais la présenter brièvement. Maria Teresa Chicote a donc fait sa licence d'histoire de l'art à la Complutense de Madrid. Et elle est ensuite partie en Angleterre pour faire un master en culture de la Renaissance au Warburg Institute de Londres. Et elle a ensuite poursuivi ses recherches là-bas dans le cadre d'un doctorat sur le patronage et la mémoire, les questions de mémoire en Castille, sur donc les marquis de Villena. Au début, ou à la charnière entre époque médiévale et époque moderne. Les dates de cette étude sont 1445 à 1529. Et ces travaux, si je ne me trompe pas, ont donné lieu à la publication d'un livre tout récemment, chez Routledge, Art, Patronage and Conflicting Memories, The Marquises of Villena in Early Modern Iberia. Et plus largement, en fait, elle consacre ses recherches à trois axes principaux. D'abord, la promotion artistique en période de crise, politique, dynastique et d'événements naturels. Le deuxième axe, c'est la construction et la destruction des mémoires à travers la promotion artistique et culturelle. Et le troisième, la réception de l'héritage, du patrimoine médiéval. Alors, ces travaux ont été financés, ont été accueillis par plusieurs institutions, des institutions espagnoles, des institutions anglaises, des institutions françaises, italiennes et allemandes. Je ne donnerai pas tout le détail, vous pourrez le trouver en cherchant par vous-même. Et elle a eu la chance et la richesse de pouvoir aussi enseigner en Angleterre et depuis quelques années en Espagne, d'abord dans le cadre du département d'histoire de l'art de la UNED, et désormais depuis 2022, elle est professora ayudante doctora, si je ne me trompe pas, au département d'histoire de l'art de l'Universidad Complutense de Madrid. Alors elle fait partie de plusieurs programmes, elle a fait partie ou fait partie de plusieurs programmes de recherche, et peut-être tu pourras nous présenter le programme de recherche qui est lauréat là, de la dernière fournée, on dira, de programmes de recherche financés par le ministère espagnol. Elle a publié aussi plusieurs articles donc, sur toutes ces questions de mémoire et la question aussi de ce que c'est que
la modernité, dans des adaptations et des circulations et des réadaptations et usages et réusages entre 15e et 16e siècle dans la péninsule ibérique. Je ne vais pas tous les citer, peut-être qu'elle le fera mieux que moi. Le but, en fait, et l'objectif ici, c'était vraiment de lui donner carte blanche pour qu'elle puisse nous présenter la façon dont elle pouvait aborder toutes ces questions finalement de transition entre l'époque médiévale et l'époque moderne. Merci beaucoup, Maïté, d'être avec nous aujourd'hui. Je te passe la parole. Après cette introduction en français, nous avons, comme d'habitude, un changement de langue, mais nous ne savons pas exactement vers laquelle. Donc, je pense que c'est plutôt l'espagnol. Tout le monde comprend bien l'espagnol, je pense. Mais si... non si. Mais s'il y a un vrai nom, on peut passer à l'anglais. Donc, on soumet à votre... Je pense qu'on peut... Podemos guardar el español. Creo para esta conferencia. Donc, merci infiniment. Tu as la parole pour 1 heure à peu près et vous serez bien sûr les bienvenus pour poser des questions et pour faire vos commentaires à la suite de cette présentation. Donc, tu as la parole. Merci beaucoup. Oui. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Charlotte y Cécile por la presentación y sobre todo por la invitación. Es un placer venir a París, aunque el día no nos acompañe, no pasa nada, intentaremos hacer brillar un poco de luz en el interior y muchísimas gracias también a todas las personas que han venido en un día, pues como decía, bastante poco apacible en el exterior. Para no perder mucho tiempo, me gustaría que empezáramos esta conferencia. Siempre me gusta empezarlas mirando una obra y una obra que sea poco conocida. No es una obra que esté visible a un público porque actualmente no sabemos dónde está. Está en manos privadas, se vendió hace unos años y pues hasta que vuelva a aparecer no sabemos dónde se encuentra. Lo que me interesa de esta obra es que nos lleva atrás en el tiempo a 1425, un año fundamental para la península ibérica y para los reinos hispánicos en general. 1425 para la Corona de Castilla es un año fundamental porque el rey y la reina dan a luz a su primer heredero, el príncipe Enrique. También es un año fundamental para la Corona de Aragón porque es el año en el que Alfonso V, que estaba en Nápoles, decide volver a sus estados en la Corona de Aragón. Y también es el año fundamental porque es el rey Juan II el que sube al reino en Navarra, con lo cual es un año fundamental desde el punto de vista político. Y principalmente me interesa este año 1425 porque es el año en el que una persona, que no sabemos quién es porque permanece anónima, decidió desde Francia, no nos dice desde dónde, escribir este tratado, que dedica al rey Juan II de Castilla, el que había tenido el niño, el pequeño príncipe Enrique. A todas luces parece que este manuscrito fue escrito, fue redactado para aleccionar, para enseñar, para instruir a este joven príncipe. Era un bebé, pero se suponía que con los años ya podría aprender en los labores del gobierno. Hay una sección dedicada, en la que tenemos aquí en pantalla, a cuestiones militares, hay otra dedicada a cuestiones políticas, pero consideraba el autor español, perdonadme, no sabemos de qué territorio, pero asentado en Francia, que también era necesario saber cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba el universo, cuál era nuestro lugar en el universo. Y este manuscrito lo he elegido porque en realidad es una obra que sintetiza en su interior todas las preguntas que me voy a estar realizando a lo largo de esta conferencia. ¿Quién está detrás de la creación de una obra? ¿Por qué una obra hecha en Francia para un rey español la podemos considerar española, francesa? ¿Quién es su público? ¿Son los artistas ibéricos? ¿Son franceses? Nos pone muchísimas dudas y estas son las mismas dudas que me gustaría ir desgranando a lo largo de la sesión de hoy, que como adelanto ya,
presentará más dudas que respuestas, porque la investigación científica es lo que hace, plantear problemas para que poco a poco los vayamos a ir resolviendo. La investigación sobre la pintura del siglo XV en la península ibérica, no voy a hacer aquí una genealogía, pero bueno, tiene su primer hito fundamental en los años 30 con la monumental obra de Post y sigue vigente, tan vigente que estamos aquí reunidos hoy, y en el Prado nos han hecho en el mismo día de hoy un poco de... ¿Cómo se dice? No es enfrentamiento, porque no es la palabra. Pero bueno, tienen otro evento fundamental centrado también en pintura española, del siglo XV, concretamente castellana, del entorno del Marqués de Santillana, con lo cual pues es un tema absolutamente candente. Empezó a tomar vigor, en realidad, el tema de la investigación sobre pintura en los años 90, con una serie de exposiciones como las que tenéis en pantalla, desde el Isabella Stewart en Estados Unidos, el Thyssen, pasando por Valencia, el Menac en Barcelona, en Bilbao, el Miros, el Prado, la National Gallery de Washington, otra vez la National Gallery pero la de Londres, el Prado, y pongo las fechas para que veamos que prácticamente cada año, en un lugar del mundo, se está haciendo algo sobre pintura del territorio que hoy día forma España. Lo que me interesa haciendo este pequeño carrusel de imágenes, de pósteres, en realidad es que veamos un poco qué tipos de temas son los que han investigado desde los museos principalmente, y suelen ser temas ligados, uno, a la relación península ibérica, otros territorios, y dos, las grandes figuras de la historia del arte, aquellas que están consagradas. Y también en los últimos años han venido investigándose promotores artísticos, el Marqués de Santillana que mencionaba anteriormente, y también cuestiones candentes como por ejemplo la figura de los judíos o de los conversos en la península ibérica. Y esto va a seguir en el futuro. El Museo del Prado planea una exposición que abrirá en 2026, que como ven en pantalla, otra vez incide en esos nexos, en esos vínculos con la península y el territorio mediterráneo, en este caso concretamente en Italia. Para organizar, para estructurar la conferencia del día de hoy, que obviamente en una hora es muy complicado condensar tanta información, he decidido utilizar las palabras del siglo XV, que para mí siempre son el inicio, el documento. Yo como investigadora me paso mucho tiempo en el archivo y creo que es el lugar que más alegrías me suele dar. Entonces, la primera parte la he llamado de pincel de Flandes, para investigar, para hablar sobre cuáles son las prácticas pictóricas, cómo funciona el mundo de los artistas en el siglo XV en el contexto hispano. Y para ello he utilizado un ejemplo que probablemente ustedes conozcan, que es el de la Fuente de la Gracia, complicadísima desde todos los puntos de vista. Dejamos la obra un poquito al lado y vamos al primer inventario que la menciona, que es este inventario que tenemos al lado. Alguien ya se debió interesar, creo que por la letra, en el siglo XVII o XVIII, y pone ojo. Si hacemos un poquito de zoom, al lado de ojo, pone que el rey Enrique IV donó un retablo rico de pincel de Flandes que tiene la historia de la dedicación de la iglesia. Y un poquito más abajo, también donó el rey Enrique IV una Verónica de Flandes, muy devota, pintada en una tabla para las procesiones. Traía estas notas porque me pregunto cómo sabía el autor de este manuscrito, de este inventario, que la obra era de Flandes. Era un monje, la persona que redactó este volumen, de principios del siglo XVI, más o menos 1530, que a priori no tenía por qué tener conocimiento artístico, nada lo indica, mirando el resto de entradas en el inventario, pero algo en esa obra debía haber, a lo mejor una memoria que venía de la generación anterior de monjes, que le decía que esa obra no era de producción hispana, sino que había sido importada desde ese mítico lugar, Flandes. Y Flandes es uno de los lugares que más frecuentemente se mencionan en la bibliografía. Cualquier persona que habla sobre el siglo XV hablará de Flandes, cualquier persona que lea se encontrará una referencia a Flandes, y desde muy pronto en la bibliografía, a principios del siglo XX, se acuñó un término que es el de hispano-flamenco,
Un término que está dando muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimos problemas, porque Flandes, ¿qué es para un hispano del siglo XV? Y sobre todo porque las obras que se han ido categorizando en los museos, en los estudios como obras hispano-flamencas, muchas veces resulta que no son ni remotamente procedentes de Flandes o ligadas al mundo de Flandes. Estos problemas ya se pusieron sobre la mesa en los años 90, no soy yo la persona que lo ha descubierto obviamente, tenemos a Delphine Coll que ya lo hizo, como decía, en los 90, y hay otras personas que están proponiendo nomenclaturas, nombres alternativos como Late Gothic, pues simplemente para utilizar una etiqueta cronológica. Lo que más me interesa no es tanto borrar las etiquetas, que al final son convenciones. Si conocemos su peso y sus complicaciones, ya entendemos más o menos cuál es la problemática, sino poner en duda el concepto de hispano-flamenco a raíz de lo que está demostrando la investigación. Y es que, como decía, muchas obras, como esta del Museo del Prado, que se han dicho durante muchísimas décadas que eran hispano-flamencas, en realidad resulta que fueron hechas y creadas por artistas que no venían de Flandes, sino por artistas germánicos, del territorio germano. Ahora hay una grandísima rama de estudios que está investigando la influencia que tuvo el Concilio de Basilea con la llegada de artistas a la península ibérica. Uno de ellos es este maestro Felipe, en esta obra no firma, pero en otra obra sí lo hace, y se menciona a sí mismo como Philippus. Otro maestro que resulta anónimo, lo hemos llamado el maestro de Lupiana a partir de unos estudios que se han realizado por el profesor Ángel Fuentes hace unos años, donde también se demuestra que se trata de un pintor de raigambre germánica, y Joan Molina hace unos años también atribuyó a manos germánicas este cuadro y toda la serie de cuadros que se atribuyen al famoso pintor Jorge Inglés. Es curioso que te apellides Inglés o que te llamen Inglés, pero vengas de un territorio germánico, con lo cual aquí tenemos el concepto de nación o identidad bastante controvertido y complejo. Con lo cual, si antes en nuestro inventario del monasterio del Parral se hablaba de la Fuente de la Gracia como una obra de pincel de Flandes, me pregunto si no sería mejor añadir pinceles de Alemania, pinceles de Italia, pinceles de Francia, de Borgoña, de Inglaterra, de dónde vienen estas influencias que van llegando al territorio peninsular, uno, y dos, cómo llegan todas estas influencias, porque son numerosísimas, que van llegando a territorio hispano. La respuesta más lógica son los artistas. Los artistas viajan. Artistas foráneos, artistas extranjeros, que vienen una temporada a la península ibérica por el motivo que sea. Os traigo una obra que tenéis en la retina porque la habréis visto, además, después de la maravillosa restauración que hizo el Museo del Louvre. Famosísimo es el viaje de Van Eyck a la península ibérica, que además ha sido publicada la relación en múltiples ocasiones, y se ha propuesto en los últimos años que pudiera el artista haber recibido algo en cambio de esta visita, que hubiese en parte desarrollado un interés por elementos producidos en la península, como pueden ser las... Aquí, no sé si vemos... No se ve. Los elementos que decoran la silla de la Virgen, por aquí, o el tipo de suelo. Este tipo de piezas, ¿podría haberlas conocido in situ? Sí, pero el comercio también podría haber hecho que se conocieran en un contexto local, con lo cual las influencias son un poquito complicadas de discernir, pero es una propuesta. Tenemos artistas que sí sabemos se integraron muy bien en el contexto ibérico, y el caso más paradigmático, hay varios, pero el que he elegido es el de los hermanos Delli. Son 3 hermanos que desde Florencia se trasladan y temporalmente, algunos, otros se quedan, trabajan en la península ibérica. Y su obra magna es la Capilla Mayor. Solamente he puesto un detalle de la bóveda, pero es todo el retablo, que es absolutamente inmenso, de la Catedral de Salamanca. Y se contrata en 1445 la parte superior, con lo cual lo inferior, se dice en el contrato, ya existía, con lo cual debieron llegar unos añitos antes. Mi pregunta,
cuando nos encontramos con estos artistas extranjeros que trabajan en Italia es, 1, ¿por qué llegan? 2, ¿cómo? Y 3, ¿de qué manera consiguen integrarse en un tejido artístico donde habría una competencia? No creo que un artista de Salamanca estuviese muy contento con la idea de que vinieran 3 italianos a robarle el trabajo en su propia ciudad. Con lo cual, son todos temas que es necesario investigar. Tenemos un problema, y no creo que sea yo la primera persona que os lo comenta, pero tenemos una enorme diferencia en fuentes. Reino de Castilla, la nada. Reino de Valencia, Condado de Cataluña, Aragón, abundancia, no sobresaliente, pero solemos tener muchísima más documentación. Con lo cual, sopesar estos movimientos de artistas en ocasiones es muy complicado. ¿Es la presencia de documentos fundamental y absolutamente esclarecedora? Pues desgraciadamente no. Tenemos el caso de Luis Alinbroch, depende de la transcripción, un artista que por documentación sabemos procedía de la ciudad de Brujas, vivía en Valencia y la documentación es bastante explícita, nos lo menciona muchísimas veces, no conocemos ni una obra suya. Con lo cual, a veces la abundancia de documentación tampoco nos esclarece demasiado. Lo que sí sabemos es que pudo trabajar sin absolutamente ningún problema y a pesar de haber abandonado a su familia y a su hijo en Brujas, lo que le llevó unos cuantos problemas. Él se asentó en Valencia y nunca volvió. Se le atribuyó durante un tiempo una obra del Museo del Prado, pero Susi Nash hace unos años la descartó y se la atribuyó a otro artista, con lo cual tenemos un artista muy documentado, pero huérfano, entre comillas, de obras. Así que una vía de llegada de influencias extranjeras a la península, obviamente viajes de artistas foráneos que pueden ser temporales, como Van Eyck, o que se establecen en el territorio, como los Delhi o Alinbroch. También tenemos obras que viajan. Es muchísimo más fácil el movimiento de obras que de personas. El problema es que muy pocas de ellas se han conservado. Una de las más conocidas, más documentadas y más famosas es este tríptico de Miraflores. Estaba en la Cartuja de Miraflores en la ciudad de Burgos, hoy día se conserva en Berlín. Una obra de Weyden que sabemos en 1445 el rey Juan II regala a la Cartuja de Miraflores. Lo interesante es cómo llega esta obra a manos del rey, pero esto la documentación no nos lo dice. Lo único que la documentación nos indica es que era, porque la inscripción está, el documento está en latín, un oratorium, con lo cual no lo llaman retabulum o pintura, nos habla de un oratorio, lo que nos hace suponer que pudiera tener alguna función devocional para el monarca. Paco Cañas hace unos años propuso que este fuera el retablo que él utilizaba como altar portátil después de que el Papa le hubiese dado bula para poder llevar altar portátil. El problema es que el altar no es un retablo, el altar es un altar y el altar tiene una reliquia. Esto no tiene reliquia ni es un altar. Con lo cual, volvemos al punto de partida y no sabemos por qué el retablo llega a la península ni por qué decide desprenderse de él y regalarlo a los monjes del Parral. Podría ser una obra que simplemente hubiese comprado. La iconografía no es una iconografía extraña, nada indica que esté hecha para un comitente, para un patrón que proceda de la península ibérica. Diferente es la situación con este tríptico también de Sopetrán, porque viene del monasterio de Sopetrán, hoy día en el Museo del Prado. Sabemos hoy día que es una obra flamenca, porque se han hecho análisis tanto del soporte como de la pintura que demuestran que la madera es del Báltico, con lo cual la madera es importada, el tipo de preparación y de ejecución es plenamente flamenca, pero aquí sí tenemos un encargo, porque si se fijan ustedes, la imagen del donante lleva las armas de la Casa Mendoza, con lo cual le tuvieron que encargar a los pintores, al taller, que me pintes una figura masculina. Dudo mucho que así fuera el promotor de rostro, pero sí que se le identifique a través de su heráldica. Lo que me interesa de este tríptico no es tanto que venga de fuera y que sea una obra importada, sino la incongruencia
¿qué tenemos en la actualidad? Las tablas están en el Museo del Prado, la escultura central está en el Met, en Nueva York. Pero si nos vamos a la ficha del Met, dice que la escultura es castellana. Podría ser, pero lo más habitual, sobre todo en territorio castellano, es que las esculturas se importen de Flandes. Hay un enorme mercado, hay un proyecto entero que ha ido buscando en iglesias y en colecciones todas las obras flamencas que hay en la península ibérica, y son muchísimas. Y sabemos que era un comercio preponderante y basado en las ferias de Medina del Campo. Con lo cual, ¿por qué si las tablas el Prado dice que son flamencas, el Met dice que la escultura es castellana, cuando a todas luces se trata de un conjunto que viene de Flandes? Y los conjuntos de esculturas, este era pequeño, se podía transportar fácilmente, pero otros son absolutamente descomunales. Les traigo un conjunto, un retablo escultórico que se conserva hoy día en el recién abierto monasterio de San Antonio el Real en Segovia. Aprovechen porque abrió hace 2 meses, creo, después de años cerrado, y verán esta obra que tiene como 3 metros de ancho, descomunal. Y esta sabemos perfectamente que fue importada junto con otros 3 que están en el mismo convento y que además están documentados, con lo cual el comercio era enorme. Tenemos piezas que vienen, no sabemos si compradas, piezas que son encargadas y piezas que desgraciadamente hoy día hemos perdido, pero que sabemos estuvieron en la península. Aquí tenemos un maestro anónimo, por eso le llamamos el maestro de la Porciúncula, del Reino de Valencia, trabajaba en ese territorio, que nos muestra una clarísima herencia de los modelos, una vez más, de Van der Weyden. Prácticamente está calcando, está copiando las 2 versiones de Weyden de la estigmatización de San Francisco, la del Filadelfia o la de Turín, se parecen mucho. Sabemos que había una tercera copia en Valencia. El problema es que no se ha conservado. Con lo cual, el artista de la Porciúncula lo que debió hacer es copiar esa tercera versión que hoy día ha desaparecido. Y lo que me interesa es que esta tercera versión no la tenía un rey o un noble. Está documentada en manos de un artista, en manos de un pintor. Y no era un dibujo, era una tabla. Con lo cual tenemos a pintores coleccionando obras de los más grandes artistas contemporáneos. Y en su testamento, Reixac, que es el propietario de esta tabla, especifica que es de la mano del maestro Joannes, que es como en Valencia se suele llamar Juan van Eyck. Con lo cual, esa obra estaba allí y había varios maestros que la iban estudiando. Y no era la única obra que había. Digo, estas se han perdido, pero debían estar. Traigo aquí otro fragmento de otro inventario post-mortem, en este caso de un canónigo, con lo cual de un clérigo, que nos decía que en su colección había un libro de pintura con una media imagen en papel, de pluma, de la mano, otra vez, de Joannes. Además de unas tablas, unas cabezas pintadas, que le había prestado un señor llamado Berenguer Mateu. Berenguer Mateu es un pintor que durante muchos años se conocía documentalmente, pero al que no se podían atribuir obras, y que se suponía debió tener, si poseía una obra de Van Eyck, una grandísima influencia de obras como la que tenemos en pantalla. Un busto, una media figura de Van Eyck. Cuando se descubre la documentación que nos muestra qué es lo que pinta Mateu, vemos que de Van Eyck poco. Pero eso también es interesante. Tú puedes coleccionar cosas y pintar otras. Las influencias vienen y tú puedes aceptarlas o no, como artista. Y las puedes aceptar o no también en función de quién te está pagando, porque el papel de los promotores nunca las podemos dejar de lado. Y también del Reino de Valencia, siento traer mucha documentación de allí, pero es donde mejor se conserva, tenemos constancia de que se atesoraban en los inventarios de los artistas obras de todo tipo y procedencia. Tenemos unas historias, con lo cual unas escenas narrativas de Maestre Marsal, que se ha documentado, es un maestro germánico, unos papeles de la mano de un florentín, una persona en Florencia, y también de ese Juan Reixac que mencionaba antes, que era el propietario
de la tabla de la estigmatización, no me sale la palabra nunca, de Van Eyck. Con lo cual es un mundo ecléctico del que los artistas toman aquello que más les interesa y los promotores, quien paga las obras, también toman aquello que les interesa. Y esto nos lleva al tercer punto de llegada de influencias, que son los viajes de aprendizaje. Artistas peninsulares que viajan al exterior, al extranjero, para aprender, supuestamente, o porque se les pide que aprendan algo. El archiconocido Lluís Dalmau es el caso más famoso. En 1431 recibe orden del mismísimo rey, porque era pintor del rey, Alfonso V, de ir a Flandes y formarse. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo, pero unos cuantos años debió estar. Y debió conocer de cerca el taller de Van Eyck, porque al hacer estudios desde el MENAC se han dado cuenta de que las figuras de los ángeles, por ejemplo, de ambos lados, están calcadas literalmente hasta en tamaño de las del retablo de Gante, del políptico de Gante. Con lo cual, si imaginan ustedes el políptico de Gante, llegar hasta los ángeles que están en el registro superior es imposible. Yo soy bajita, pero nadie es tan alto como para llegar allí. Con lo cual, las tablas debían estar abajo, en el taller, y debió conocerlas literalmente de primera mano, no de verlas en la capilla, sino de verlas en el taller, como muy bien se ha estudiado últimamente. Sabemos que Lluís Dalmau estuvo en Flandes por lo menos unos cuantos años para poder empaparse, aprender bien la técnica pictórica y las formas de Van Eyck, y con mucho orgullo dejó una firma aquí abajo alrededor del trono de la Virgen en latín, cosa que también solía hacer Eyck, indicando que él había hecho esa obra que se llamaba El Maestre Lluís Dalmau y que la hace en 1445. Pasemos a una obra hecha un poquito más tarde por el mismo artista, radicalmente diferente. Y la pregunta: ¿tenemos siempre que tener una visión teleológica? ¿Siempre vamos a mejorar nuestros términos de mejorar? No tiene por qué. No es la historia del arte una historia de avanzar hacia un objetivo. Se produce lo que se produce por las circunstancias que son. Y en este caso lo más probable es que la decisión de hacer una obra muy a la flamenca en la Virgen del Consellers es porque lo querían los patronos, el Consejo de la ciudad de Barcelona. Conocemos los bocetos minuciosos que se hacen antes de la ejecución de la obra y el contrato, donde se especifica, se pide que incluso la madera sea de Flandes. ¿Cómo no van a querer que toda la obra sea de Flandes? Y luego también se especifica que quieren que los rostros sean exactamente como son los rostros de los miembros del Consell, que estaban representados allí. Los patronos que promovieron la ejecución del retablo de San Baldiri, que es el que tienen ustedes en pantalla, probablemente no querían eso. Probablemente querían una obra al uso de las que estaban acostumbrados a hacer, y el artista, como buen artista bilingüe, era capaz de ejecutar una obra en un idioma artístico o en otro sin absolutamente ningún problema. Con lo cual, nuestro discurso teleológico se viene abajo. Y, de hecho, me interesaba poner este detalle de la peana de la Virgen de Dalmau para que vieran ustedes la importancia que se daba a la firma. Imaginen la sala del Consell en Barcelona, es aproximadamente, un poco más pequeña que esta, pero más o menos como esta. El cuadro estaría aquí. A la altura de las cabezas es donde se encuentra la firma. Es demostrar que los promotores conocen las últimas novedades en el ámbito artístico. En el caso de un retablo para una iglesia, la funcionalidad y el público son absolutamente diferentes. Así que más que buscar una evolución en la obra, lo importante es mirar los ojos de los receptores o de los públicos receptores para entender la asimilación o no de determinadas corrientes foráneas. Y si hablamos de viajes de artistas, quien se lleva la palma es seguramente uno de los artistas más interesantes y más problemáticos del contexto hispano, que es Pedro Berruguete. Os traigo una obra aquí en pantalla que
cuando fue vista por un francés en el siglo XVII, aún conservaba una firma en la esquinita inferior, que marco en amarillo, donde pone que fue pintada por un señor llamado Petrus Hispanus. Obviamente la investigación española dijo, wow, aquí tenemos a Berruguete porque nos viene fenomenal. La investigación de María Sipereda ha sacado más documentación y aquí tenemos otra vez a un señor llamado Petrus. El apellido les debía resultar muy complejo y lo dejaron en blanco. Berruguete, pues a lo mejor un señor de Urbino le costaba escribirlo. Y Spagnolus, Pictor Habitator Urbini. Con lo cual, efectivamente, hay un pintor llamado Pedro, procedente de algún lugar de la península ibérica, pintando en Urbino. ¿Qué quiere decir para una persona que vive en Urbino? Hispano. Hispano es de Cataluña, hispano es de Valencia, hispano es de Castilla. ¿Qué quiere decir? ¿Los meten todos en un mismo saco? ¿Los diferencian? Porque a nivel de arquitectura, por ejemplo, en Italia sí diferencian la arquitectura catalana. En la documentación se especifica al modo catalano. En pintura no. ¿Qué quiere decir Petrus Hispanus? Sí, lo más probable es que sea Pedro Berruguete, pero no tenemos la plena coherencia y constancia para poder afirmarlo. Aunque viendo las obras que nos ha dejado posteriores a su supuesta vuelta a España, pues todo parece indicar un posible paso por la península itálica. También el problema que tenemos con Berruguete es que obra suya documentada tenemos 4 piezas y se está construyendo todo un corpus alrededor de 4 obras. Es una labor ingente y que necesita un estudio técnico minucioso y absolutamente carísimo. O sea, tenemos unos grandes problemas de investigación que podemos interpretar que más como problemas, grandísima ventaja porque tenemos trabajo para generaciones y generaciones de investigadores e investigadoras. Y para trabajadores y artistas viajeros, el caso mítico de Michel Citeaux, este artista estonio que tiene su grandísima carrera en la península ibérica, trabajando principalmente para los reyes católicos, para Isabel y Fernando. Aparece muchísimas veces en la documentación castellana y lo interesante, volvemos al tema de la nacionalidad, es que a nadie jamás se le ocurre decir que es estonio, porque Estonia no existe en esta época. Es un estado de la orden teutónica, tampoco le llaman teutónico. Le llaman Melchor alemán, se supone que por el idioma que hablaría, Miguel flamenco por la manera en la que pintaba, ya máster o hoy día, gracias a la documentación que se ha encontrado en otros territorios, Michel Citeaux. Este ejemplo lo traía para que veamos cómo el apelativo procedente de un lugar o de otro en realidad puede variar tanto que a veces deja de ser útil. Pero nos deja de ser útil a nosotros como investigadores. Para las personas de su época debía ser absolutamente claro que si se referían a flamenco es porque tenía una manera de pintar supuestamente para el autor de ese texto, flamenca, o alemán porque hablaba, no sé en qué idioma hablaría en la corte de Isabel la Católica, pero a lo mejor con un acento alemán. Son todas cuestiones muy difíciles de dilucidar. Lo que me interesa es que esto es un problema que nos encontramos muchísimo en el ámbito de la pintura, pero no en el de otras artes. Y he sacado un trocito de un inventario de un personaje poco conocido, Rodrigo de Portocarrero, que era más o menos lo que podríamos, el título es repostero, el que guarda todos los objetos del rey, los guarda, los saca, los presta, es el que se encargaba de todos los objetos. Y su inventario es minuciosísimo y te diferencia si un paño es de Castilla, si la colcha es de Bretaña o de otro lugar, si las sillas son marroquíes o si los zapatitos son moriscos. Con lo cual, en otros contextos sí tenemos una diferenciación muy clara y consistente y en la pintura dudamos. Vuelvo con el ejemplo de Jorge Inglés, que se llama Inglés, pero al parecer tiene una formación germánica. Y luego, volviendo a Michel Citeaux, también siendo un artista tan famoso que trabajaba para la corte de los reyes católicos, era, según varias fuentes, el mejor pintor de retratos de la corte de los reyes católicos, ¿cómo puede ser
que según los estudios técnicos se encargó de algunas de las tablas del retablo de Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, pero en el larguísimo contrato que se hace no se le menciona ni una sola vez. Se mencionan los artistas principales, supuestamente a los que se encarga la obra, pero Citeaux, que trabajaba en años anteriores para los reyes, no se menciona. Perdonadme, años posteriores, antes no, después de esta obra trabaja para los reyes. ¿Es porque todavía no era famoso? ¿Porque no se había integrado y le habían subcontratado la obra? Porque la subcontratación existe hoy, existía en el pasado. Son todas dudas que no conocemos. Y también este retablo lo traía para introducir nuestros personajes que siempre permanecen en la sombra, pero son absolutamente fundamentales, que son los promotores. En este larguísimo contrato para hacer el retablo de la capilla de Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, siempre se especifica, perdonadme que el tamaño sea un poco pequeño, pero que su señoría, la duquesa, manda que se haga esto, 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 esto. Y lo va en cada una de las entradas repitiendo. Y quien ordena y quien manda es la duquesa. Entonces, ¿cuánto es a lo mejor la duquesa la que quiere, después de que el contrato esté firmado, que entre Citeaux? ¿O son los artistas que subcontratan la obra? Son todas dudas que, desgraciadamente, la documentación y los análisis técnicos no han esclarecido a través de en los últimos años. La otra parte de la conferencia la había dedicado a las otras menudencias, que nos da mucha pena que hoy día los cuadros, nos da mucha alegría que los cuadros hoy día en los museos sean la gran atracción, pero en muchísimos inventarios de la Edad Media son otras menudencias. Y en esta última parte voy a hablar del consumo artístico, de cómo se consume la producción pictórica en el Quattrocento hispano. Y estas menudencias no son nada más y nada menos que las menudencias de los reyes católicos. Traigo aquí una partida de las entradas y salidas de los objetos de la corte de Isabel la Católica, donde nos dice que hay una larga serie, hay tablas de ajedrez, hay copas de vidrio, un montón de objetos. Y entre ellos hay una sección específica que es de retablos, arcas y otras menudencias. Cositas pequeñas. No aparece en la inscripción inferior, pero si damos la vuelta al folio, también hay ropa para momos, para obrillas de teatro, pero como dice que son ropitas, parece que es para niños, que sabemos en muchas ocasiones actuaban en las obras, y en otra página aparecen, cuando las van detallando, unas pequeñas alitas que suponemos pues se pondría algún niño para hacer una obra de arte, y están todas juntas con los retablos, los lienzos de devoción. Son las menudencias. Entre las menudencias, entre los inventarios, sobre todo los de las familias reales, lo que más abunda, por goleada, son los retratos. Los retratos son la obra pictórica citada con mayor frecuencia y por un motivo absolutamente lógico, que es el fundamental papel que juega el retrato en las relaciones familiares y diplomáticas, y sobre todo para concertar matrimonios. La mayoría de retratos que nos han llegado del ámbito hispano probablemente vivan o procedan de este ambiente, y simplemente he traído una pequeña lista, es muchísimo más larga, donde tenemos tablas del rey, de la reina, luego también tenemos del príncipe de Portugal, de dos príncipes, no nos dice quiénes, se le habrá olvidado a la persona que está haciendo la lista, y mi favorita es esta de aquí, una tabla que es del príncipe cuando era niño con un perrico, con un pequeño animalito, y de la reina de Navarra cuando era infanta, con lo cual tenemos pues esta constancia de que se están haciendo retratos a lo largo de la vida de estos personajes. Si comparamos con la cantidad de retratos que conservamos en las colecciones de museos y colecciones privadas actuales, son muy pocos. Muchísimos de ellos seguramente se hayan ido perdiendo. Como decía, lo más habitual es que estos retratos se conserven o, sobre todo, se manden para establecer nexos, matrimonios, y una de las pocas visualizaciones que tenemos es de este tableau vivant de la entrada de Juana de Castilla a Bruselas en 1496, donde se escenifica perfectamente el matchmaking entre dos personas a través de la retratística, que es un hecho. Holbein también trabajó
en algo así. Van Eyck, los grandes artistas, pues tenían que pagarse el sueldo y esta era una pues, de las grandes maneras de hacerlo. Y también es interesante que los reyes católicos a veces no digan que no tienen retratos. En este caso tenemos a Fernando el Católico diciendo a la reina de Nápoles que muchas gracias por mandarme una pintura, yo te querría mandar una, pero no he encontrado ningún pintor, así que me buscaré uno. Y la gente propone que sea a raíz de esto que llegue a la corte castellana Michel Citeaux, ese gran artista de retratos, porque supuestamente en territorio castellano no había gente capaz. Y entre los retratos, muy interesante esta entrada. 6 de marzo de 1499, en una caja redonda está una pintura de una mujer forastera con ropa colorada, con ropa roja. ¿Qué es esto? ¿Podría ser una obra simplemente decorativa? Pues podría ser. Hay otra donde se nos dice que tienen una Lucrecia, podría ser un personaje que no han identificado, pero también existe la opción, porque hay referencias documentales y hay ejemplos de otros artistas, de que en realidad estas mujeres forasteras sean cuadritos de moda, de ropa. Los modelitos no siempre viajaban enteros, si no se podía, y para estar a la última moda en el panorama internacional era fundamental saber qué es lo que se llevaba en diferentes territorios. He puesto simplemente a nivel visual, para que nos hagamos una idea, estos ejemplos de Durero, donde se nos representan mujeres de Nuremberg, mujeres de Venecia, en función de la ropa que llevaban. Así que, ¿por qué no pensar que en esta caja redonda lo que había era una mujer forastera de algún lugar con una ropa roja, para que en la corte de los reyes católicos se supiera qué ropa, qué aderezos tenía que llevar una mujer en otro territorio? Y también, entre la lista de estas menudencias, una curiosa, es un lienzo de una figura fea. Punto. ¿Cómo no hacer la relación con el famoso dibujo de Leonardo? Bueno, pues puede ser. También existe un gusto por lo exótico, sin tener que llegar a los gabinetes de maravillas como el de Aldrovandi y otros grandes coleccionistas de la Edad Moderna. Puede que también hubiese un interés en estas fechas más tempranas. Entre las listas de obras pictóricas que tenemos en estos inventarios también tenemos retablos, lo llaman específicamente retablo y me interesa porque normalmente retablo, por lo menos en la documentación más habitual, es que se trata de una obra sobre madera, una tabla. Si no, solemos encontrarnos en la documentación con el concepto de lienzos de devoción, que no suelen ser lienzos a la manera de las pinturas barrocas, sino que veremos son otra cosa. Los retablos de devoción son muy difíciles de calibrar y de estudiar. De hecho, casi nunca se consigue hacer un match, digamos, entre el documento y el retablo en cuestión, porque la mayoría no son complejos como la Virgen de los Reyes Católicos, que tiene muchos elementos, muchas peculiaridades que nos podrían hacer decir, efectivamente, se trata de esto, sino que son descripciones de retablos que dicen está la Virgen con el niño y un pajarito. Si tenemos que revisar todas las colecciones del mundo, nos encontraremos con muchísimas vírgenes con pajarito y además no nos dice ni siquiera si es de pincel de Flandes, de pincel de Francia, con lo cual no tenemos ningún lugar por donde agarrarnos y saber qué tipo de obra tenía el inventario en mente cuando se redactó. Algunos nos dan unas pequeñas pistas. En este caso tenemos un retablo pequeño de 3 piezas, quiere decir un tríptico, con el nacimiento de nuestro Señor y en las puertas unas letras doradas. Si es pequeño y tiene unas letras doradas, tiene que ser un objeto de devoción personal, para que lo leas, para que interactúes con el objeto, si no, no tiene sentido. Y el único parangón para que lo podamos visualizar que he encontrado es este de la Catedral de Burgos, donde efectivamente tenemos unas letras doradas y probablemente fuera un regalo que se hiciera a la capilla de los condestables de la catedral, pero pudiera en su momento proceder de la colección de los condestables de Castilla. Y
las pocas veces que tenemos retablos peculiares, peculiares quiere decir diferentes a lo que es lo estándar, tenemos la mala suerte de que no hemos, por lo menos hasta el momento, encontrado el retablo ni sabemos si sobrevive. A lo mejor algún día aparece en alguna colección privada, en alguna pequeña iglesia. He puesto uno de los más complejos de la lista de los retablos que tenía Isabel, donde se nos dice que son 3 tablas, el Señor en la cruz, con la Virgen, San Juan y las 3 Marías, una salutación, San Francisco, Santo Domingo, y cuando lo cerraban estaba la divisa de las flechas, con lo cual el símbolo de Isabel la Católica. Pero hasta que esto no aparezca, y a lo mejor nunca aparecerá, no podemos evaluar si era una obra buena, mala, de Flandes, de Italia. Es absolutamente imposible. Y luego, como mencionaba antes, tenemos los lienzos de devoción. Si pensamos en lienzos, normalmente pensamos en nuestros lienzos, pero tenemos que imaginar lienzos del siglo XV, que serían radicalmente diferentes a los nuestros. La mayoría son lienzos porque pueden ser grandes y porque se pueden transportar fácilmente, son ligeros. Y en una corte itinerante, como la Corte de los Reyes, en Castilla y en Aragón en estos años, es muy cómodo poder llevar cosas que se pueden doblar y guardar en cajas. De hecho, cuando se leen recepciones de las grandes monarquías ibéricas, es muy habitual que se hable de tapices, probablemente también hubiera lienzos. Y no solamente se usarían en grandes contextos cortesanos, sino también en momentos religiosos importantes. Y tenemos una documentación interesante relacionada con Granada en 1501, había sido conquistada 9 años antes y había mucha población musulmana. Había que convertir a la población. Y lo que se hace es dar a un fraile un lienzo con Nuestra Señora y el Señor en brazos, una virgen con el niño, sencillísima, para que lo llevara a las Alpujarras. Las Alpujarras es uno de los lugares donde había mayor población morisca y donde hubo sucesivamente muchos levantamientos moriscos. Y esto a todas luces parece que es un primer intento de aleccionar, de adoctrinar a través de las obras de arte, como se sabe que hacían personajes del pasado, desde Vicente Ferrer, Bernardino de Siena y tantos otros. ¿Cómo serían estos lienzos? Porque desafortunadamente el maestro de Santa Gúdula que tenemos en pantalla está usando una tabla o una tablita. No es un gran lienzo de devoción. Pues es difícil que nos imaginemos estos lienzos. Tenemos varias referencias, tanto en inventarios reales como en inventarios como este, de una noble, una condesa, la condesa de Medellín, Beatriz Pacheco, y muy pocos restos materiales. Y cuando hay restos materiales, normalmente por motivos de conservación no cuelgan de las paredes de los museos y probablemente por eso no los incluimos en nuestro discurso académico. Pero están en la documentación y hay algunos ejemplos. Y este, por ejemplo, con la Anunciación y la Visitación ligado a la familia de los Velasco, es un lienzo muy grande, si no recuerdo mal, tiene más de 2 metros de alto, con lo cual es un lienzo muy grande que probablemente iría acompañado de más escenas y que adornaría algún tipo de espacio. Se ha propuesto el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar. Y lo interesante es que hay algunos restos en museos, pero si cualquiera de las personas que está aquí un día se pasea por algún convento castellano, encontrará restos. El otro día, paseando, me encontré este Cristo con una corona de espinas absolutamente imposible de fotografiar porque está en la parte alta de un arco, que quién sabe lo que es, ni desde cuándo está allí. Probablemente fue recortado, colocado allí, y como encima tiene un foco justo encima, es muy difícil de fotografiar. Y creo que está allí porque hemos tenido suerte y nadie ha decidido llevárselo durante los 5 o 6 años que el convento ha estado completamente cerrado, sin ningún tipo de control. Habrá muchísima más obra que podamos ir rescatando. Otro ejemplo es esta Nuestra Señora del Pópulo, inserta en un retablo del siglo XVIII, pero el lienzo central es del siglo XV. Muy interesante que en el XVIII se pusiera un lienzo del XV de no muy buena calidad como obra clave.
Debía haber una especial devoción hacia esta imagen en la Catedral de Huesca, por el que se quiso exhibir cuando ya los cánones estéticos habían variado y no era este el gusto imperante. Entre esas menudencias, volvemos a las menudencias, no solamente están los retablos, no solamente están los retratos, también aparecen, sobre todo en las listas de Isabel la Católica, representaciones de lugares. Una pintura larga del Reino de Granada, otra pintura de pergamino del Reino de Granada. Hay muchas referencias y se suele decir que son pinturas largas, pinturas grandes. Mi pregunta es, si se trata de pinturas largas, muchas veces en lienzo o en pergamino, ¿cómo se usaban? Si es un pergamino, lo más probable es que sea un mapa para que tú conozcas tu territorio o lo utilices, por ejemplo, durante la Guerra de Granada, pero en ocasiones se dice que son pinturas largas enrolladas en palos. Si está enrollada en un palo, es que es muy larga. Pues probablemente estas se colgarían, supongo, en palacios o en espacios exteriores para crear estructuras efímeras. Y también tenemos constancia de que había lienzos grandes con figuras del rey y de la reina. Si sumamos los territorios del rey y la reina y los retratos en lienzo del rey y la reina, tenemos un espacio territorial dinástico muy cómodo y muy fácil de adaptar en función de tus necesidades. El problema, que restos materiales de estas piezas, como eran probablemente utilitarias, no tenemos. Tenemos alguna referencia documental y una que me consta como de recreación y poco más. Si han visitado ustedes el Escorial, conocerán el Salón de Batallas. Una de las pinturas es de la batalla de la Higueruela y nos cuenta Sigüenza, que siempre hay que coger Sigüenza un poco con delicadeza y creérselo lo justo, pero dice que esa pintura está inspirada en una pintura que encontraron enrollada en una caja de la batalla de la Higueruela en el Alcázar de Segovia. Podría ser una de estas pinturas largas y da el tamaño, lo calculé en su momento, ahora no me acuerdo, como 10 metros, una cosa grande. Si imaginamos eso con al lado los retratos de los reyes, pues tenemos un espacio interesante. Esa es la única referencia visual que me consta que otros investigadores han planteado que exista. A lo mejor porque siempre buscamos en lo grande. Si vamos y buscamos en lo pequeño, y por eso digo que los archivos me dan muchas alegrías, a veces en las capitales iluminadas de la documentación encontramos vistas. Yo no he ido a Gibraltar, pero tengo fotos, y esto es el Peñón de Gibraltar, porque el documento es la donación de Gibraltar. Lo que pasa es que es Gibraltar en el siglo XV. Y se ve que se describe visualmente de forma bastante clara cuál es el asedio. Aquí tenemos las tropas, las personas en el interior y los diferentes cercos de muralla de lo que es la fortaleza de Gibraltar. Así que, a lo mejor buscando en más documentación, lo encontraremos. A veces hay que salir del mundo de la obra de arte, clásica, canónica, para encontrar alusiones visuales a esas grandes obras que hemos perdido. Entre las posesiones que también tenían los reyes católicos, no solamente había cuadros, retablos, vistas de lugares, también está esta referencia muy interesante a una traza de un retablo para San Juan de los Reyes. Esto ya, para un investigador, es la mayor felicidad porque te dice la traza de qué exactamente, y sabemos que San Juan de los Reyes era una de las grandes promociones. Y no soy la primera que lo dice, pero el grandísimo dibujo del Museo del Prado tiene 2 metros de alto, es una traza, y también aparece el retablo que nunca se llegó a ejecutar de San Juan de los Reyes. ¿Sería esta? No lo sabemos, pero podría ser una pieza parecida a esta. Y no me he resistido en ponerlo, no sé si es una obra de arte, las etiquetas no me gusta ponerlas, pero es esta referencia del 16 de marzo de 1499, que nos dice que Isabel la Católica había mandado que se sacara del Alcázar de Madrid un mapamundi metido en una caja de palo, de madera, que es un lienzo, es redondo como una pelota de lombarda. Un mapamundi redondito. Normalmente cuando en la documentación se habla de mapamundi son planos, son un pergamino o un papel.
El primer ejemplo que me consta, conocido, existente, es este de Nuremberg, que no representa los territorios recién conquistados de América. ¿Lo representaría el de los Reyes Católicos? No lo sabemos, pero había un artista también detrás de la creación y había geógrafos y había científicos. Y este tipo de obras, aunque no entren en los cánones habituales del discurso histórico-artístico, creo que nos hablan muy bien de cuáles eran los intereses de los coleccionistas, si podemos usar esta palabra, del siglo XV. Y ya para concluir, he hecho unas pequeñas reflexiones que, como dije antes, más que aclarar, probablemente complican más la historia. Y, en primer lugar, hago una petición a mí misma y espero que me acompañe el resto de gente de la sala, en que es necesario reflexionar, y reflexionar desde lo más básico, desde hacer inventarios, que es, por ejemplo, lo que nos estaban contando antes, se está haciendo, de dónde están las obras procedentes de la península ibérica, en territorio francés, pero en muchos otros. Aún nos falta saber cuántas obras hay, cuáles son, dónde están, en qué estado están, etc. Y una vez que tengamos un inventario, podemos ver la documentación y luego ya podemos empezar a hacer un trabajo de síntesis. En el ámbito, por lo menos en el que trabajo yo, faltan grandísimos trabajos de síntesis y creo que es una de las grandes carencias que hacen que haya poco joven hispanista en el extranjero, sobre todo yo que vengo de Inglaterra, formada en Inglaterra, porque no, ¿cómo van a llegar a interesarse si ni siquiera tenemos un manual para ofrecerles e interesarles? Todo está en pequeños articulitos que hay que ir recopilando. Es una labor de síntesis y reflexión absolutamente fundamental que solo se puede hacer con un trabajo coral como el del San Jerónimo en pantalla. Cuando hagamos esa síntesis, esa reflexión, nos ayudará a descubrir y a entender mucho más sobre el mundo de la creación pictórica, pero también a quitar imágenes de nuestra cabeza que a veces están ligadas a un discurso histórico muy asentado. Y el caso más paradigmático es el del rey que mencionaba al principio, ese pequeño niño que nació en 1425, Enrique IV, personaje conocido internacionalmente como Enrique el Impotente, y que la cronística nos ha dicho que vestía mal y que no sabía comportarse. Si miramos las pocas obras que se han conservado, que no son gran formato, están en documentación, veremos que es un personaje que se viste a la última, a mediados del siglo XV. Y estas obras no se conocen, ni se estudian, ni entran en ningún tipo de estudio, normalmente, sobre la representación de la figura del monarca castellano. Esta es la que yo había utilizado para la conferencia, se encuentra en un documento, en un archivo provincial, y acompaña el documento y es un retrato fabuloso del príncipe antes de subir al reino. Los otros tres es ya siendo el rey, ejerciendo su papel como monarca. Y otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y con estas son dos conclusiones más y ya os dejo en paz, es cómo se veían los objetos. La Fuente de la Gracia la vemos hoy día musealizada en el Museo del Prado, limpia, brillante, maravillosa, pero en su momento estaba en una sacristía. ¿Quién entra en una sacristía de un museo? O sea, de un convento, de clausura, con unos monjes, no convento, monasterio. Casi nadie. Y alrededor de la Fuente de la Gracia, supuestamente, según nos dicen las fuentes del 19, había unas yeserías con inscripciones hebraicas. ¿Daba eso información extra sobre la pieza? Me imagino que sería algo parecido a esto. Muy pocas obras se conservan in situ, pero debía ser algo así, pero con inscripciones. Y piecitas como este Juan de Flandes, pequeñita, tiene unos 20 centímetros de alto. ¿Cómo se usaba? Olga Pérez Monzón dio su cátedra hace poco sobre este tema y no se conservan, eran 48 tablas guardadas en un armario. ¿Cómo se usa? Esto nos hace plantearnos cómo se utilizan estas piezas. ¿Se sacan en una fiesta determinada? ¿No parecen relacionarse con fiestas? ¿Cuál era su objetivo y su finalidad y su uso? Y el último punto, que es el que me interesa particularmente a mí, porque mi última investigación se centra en estos ámbitos, son las múltiples vidas de los objetos. Un objeto nace, se crea, pero sigue viviendo, por eso llega hasta hoy día. Y a veces estas vidas dan lugar a otras vidas, tienen como hijos, entre comillas. Y un caso fabuloso es el de las Verónicas
del ámbito valenciano-aragonés, partiendo de esta, en la Catedral de Valencia, que se consideraba el retrato que hizo San Lucas de la Virgen, se consideraba una reliquia y aparecieron reliquias por doquier, no sabemos si por contacto o simplemente copia, de esa obra primigenia de la Catedral de Valencia en muchísimos lugares de la Corona de Aragón. ¿Sería la Madonna Durán de Roger van der Weyden, que también sabemos tiene muchísimas copias, también una obra que se copiaba tanto por ser devocional o simplemente se copiaba porque era bonita? No lo sabemos, pero creo que son cuestiones que son interesantes de investigar. Y algunas obras no dan lugar a hijos, pero ellas mismas tienen múltiples vidas. Les pongo aquí un detalle de Juan de Sevilla, de un retablo de muy principios del siglo XX. Fíjense en los rostros. El rostro de la mano derecha no concuerda con el de la mano izquierda y lo mismo sucede con las figuras del fondo. Los análisis técnicos lo que han demostrado es que hubo un apaño a principios del siglo XVI para modernizar un retablo, reciclaje. Y esto en ocasiones tenemos la suerte de que esté documentado. Cuando terminen de restaurar las tablas de la Catedral de Toledo, del antiguo retablo mayor, que están ahora restaurando para la exposición, se verá muy bien cómo se fueron actualizando. Y en este caso tenemos tanta suerte porque sabemos que se le encarga a Juan de Borgoña, uno de los grandes pintores de principios del XVI, que renueve y pinte los tableros del retablo viejo del altar mayor y que los coloque luego en el de San Eugenio. Eso también creo que es importante que lo estudiemos, no tanto para saber si ha sido restaurado o no, sino para entender por qué. ¿Es solamente un motivo económico o hay más cuestiones por detrás que nos lleven a la protección? Y después de este pequeño periplo y de este gran número de dudas, me gustaría volver a la imagen con la que abrimos la conferencia, ese curioso, peculiar manuscrito redactado desde Francia, mandado a Castilla, y enseñaré la última imagen porque es la imagen que creo que resume nuestra situación. Conocemos parte del mundo, pero hay un gran mar azul que nos queda por investigar y que seguramente en los años futuros, animo a todas las personas que están aquí, pues vaya poco a poco poblándose de islas, de países, ríos y otras cuestiones. Muchísimas gracias. Sí, ahora Sí. Sí, pero tarda. Bueno, entonces muchas gracias, Maite. Bueno, vamos a intentar poblar o participar en el descubrimiento del Mar Azul. J'ouvre questions, comentarios. ¿En español? Vale. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo trabajo sobre el Escorial y sobre Sigüenza, entonces, claro, estudio los comentarios de las obras que hace y se enfrenta también a la cuestión esta de tener a artistas forasteros que vienen a pintar al Escorial y que entran en competición solo en el texto de Sigüenza con los artistas españoles. Entonces me preguntaba, cuando has hablado de estos artistas que igual se sentían molestos porque venían otros artistas italianos que podían ser mejor y que, entre comillas, les quitaban el trabajo, yo me preguntaba si había, o sea, si se expresaban ese tipo de rechazos, si se expresaba primero, si se ven las fuentes en los documentos, y luego si era el caso, si eran solo cuestiones así logísticas de nos quitan el trabajo, o si también entraban en juego cuestiones de
Es que no sé cómo formular esta pregunta, pero porque claro, no hay manera española en ese momento, no se puede hablar de una manera española. Entonces mi pregunta es, ¿esas influencias italianas, había un rechazo explícito o para nada? Es una pregunta compleja por varias cuestiones. En primer lugar, como tú misma dices, el contexto no tiene nada que ver con el contexto del ámbito de Sigüenza, por ejemplo, que además es un personaje muy erudito, de todo su círculo, etc. Las fuentes que nosotros tenemos muchas veces no son fuentes eruditas. Es un notario, es un contrato, con lo cual el tipo de fuente es diferente. Las fuentes que tenemos normalmente que nos pueden hablar de un conflicto de intereses, entre comillas, son fuentes judiciales. Y desgraciadamente a veces simplemente se dice que fulanito se ha querellado contra menganito, pero no te explica por qué. A veces, de hecho, se puede intuir que el problema es rivalidad porque hay algún tipo de agresión física. Entonces, pues porque, bueno, solo que conozco un caso de asesinato y no es Caravaggio, hay otros, pero solamente conozco uno, pero sí hay, pues eso, agresiones verbales, agresiones físicas en contextos laborales. Entonces, se intuye que debía haber algún tipo de conflicto. Y el problema con los personajes que venían de fuera, la mayoría de las veces es que hasta que no llevan un determinado tiempo, depende de la jurisdicción local, 4 o 5 años, no pueden entrar en el gremio o en la confraternidad, el sistema que tengan, con lo cual no pueden tener taller propio, con lo cual no pueden firmar contrato. Así que probablemente trabajen, pero subcontratados en el taller de otra persona y no los tenemos documentados. Eso nos genera mucho problema para calibrar el impacto real de estas personas venidas de fuera. Y el problema subsiguiente que tenemos es ese que comentaba antes de las fuentes. En el ámbito castellano, creo que los ejemplos que os he puesto con nombre y apellido son los poquitos que hay alguno más, pero son muy pocos los que se conocen. Muy pocos porque la documentación es parquísima, tanto a nivel de familias nobiliarias promotoras como de actas notariales. Muchísimas veces, cuando vas a un archivo provincial donde se conservan los legajos de los notarios, que es donde debería estar, la documentación empieza a mediados del siglo XVI. Esporádicamente encuentras algo del XV. Si vas al archivo del Reino de Valencia, por ejemplo, encuentras hasta las cuentas del pastelero de 1322. Es una manera de archivar la información radicalmente diferente y que nos dificulta mucho el trabajo. Así que eso es lo que te puedo decir, pero seguramente será una respuesta parcial, desgraciadamente. Muchas gracias. Enhorabuena, qué maravilla. Ha habido como varias cosas que me han gustado y luego, bueno, es una pregunta un poco, o sea, igual es una obviedad, pero desconozco el contexto en esta pintura de ámbito doméstico de carácter religioso que aparece en los testamentos. Esos lienzos que mencionan, o sea, estaba pensando en las sargas que cubrían los retablos en las iglesias y que nosotros estamos acostumbrados a ver el retablo, pero lo normal era verlo en días muy puntuales, ¿no? Mi pregunta es si en ámbito privado estos altares domésticos o estos retablos particulares también se cubrían y se descubrían solo en X momentos y si quizá esos lienzos que aparecen en los inventarios sean sargas ligadas a esos objetos, ¿no? O sea, que formen parte, que quizá haya una relación iconográfica entre ellos. Y luego me ha gustado mucho el concepto de idioma artístico que has utilizado porque solemos usar mucho el lenguaje artístico y el lenguaje es como... Lo aplicamos como de una manera muy sintáctica, ¿no? O sea, de entender cómo filológicamente un lenguaje, pero idioma es más de diálogo, ¿no? O sea, que el público y el espectador, o sea, el artista y el público están hablando un idioma adscrito a un lugar, ¿no? Es una manera de hacer. Me ha gustado mucho porque, no sé, me da muchas ideas. Y luego con esa idea de que los múltiples vías de los objetos, me ha encantado porque yo que me dedico a recepción, o sea, a estudios de la recepción, es que para mí son como depósitos en los que se van acumulando un montón de cosas y no hay un pintor que tiene una vida, ¿no? O sea, un objeto no muere en el momento en el que se cuelga en una pared, sino que sigue depositándose más cosas encima, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias. Intentaré ir en orden. Efectivamente, puede que sean sargas. Lo curioso es cuando te encuentras un inventario donde no hay retablos, pero hay lienzos. Allí dices... Y también está la cosa mundanal del precio. Entonces, un retablo es más caro y si no puedes,
no me acuerdo quién era, si Fray Hernando de Talavera, creo que era Fernando de Talavera, decía que las personas debían tener en su casa una imagen que fuese de papel, que fuese de pergamino, pues también en función del nivel económico de la familia, en concreto, pues podría haber una cosa u otra. Entonces, no es lo mismo si nos encontramos Isabel la Católica, que no tenía ningún problema económico, dependiendo del momento, y el conde de qué sé, y pues el mercader. Entonces, allí, lo curioso es eso, cuando te encuentras estos paños de devoción sin asociado un objeto de retablo, que puede que simplemente no esté en el inventario porque lo acaban de vender. Pero yo sí creo que en algunas ocasiones existían piezas sueltas, sobre todo por la facilidad del movimiento y por el hecho de que hay lienzos que no son de devoción, como esos retratos grandes de los reyes, que podrían ser unas figuras orantes delante del Corpus Christi, pero lo más probable es que se utilicen para espacios regios, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, las crónicas que describen el viaje de Felipe el Hermoso, creo que es el primero, el de 1502, cuando se le recibe, se dice que los reyes católicos le reciben en el Alcázar de Toledo y que están rodeados de tapices, porque es una ocasión fundamental, de Hércules. La elección del tema iconográfico no es casual. Imagino que los reyes católicos tendrían muy en cuenta y se representarían. Y también hay algunos que no he mencionado, pero que son lienzos largos de los reyes o de los reyes de España. ¿Sería una línea genealógica como las que están, las dinastías o las líneas genealógicas que están en el Alcázar de Sevilla, en el Alcázar de Segovia? No lo sabemos. En cuanto a idioma y lenguaje, sí, yo creo que es muy útil, sobre todo porque a veces hay idiomas híbridos. El Spanglish no lo hemos inventado, habría Spanglish artístico, utilizando el símil, pero personajes que no trabajaban bien, según nuestros estándares, en un idioma artístico, pero que sí lo querían utilizar o que su promotor les obligaba a utilizarlo. Entonces, creo que es un término que funciona bastante bien y que sí es diferente al lenguaje. El lenguaje es como estructuras, el idioma es lo que estás hablando, así que a mí me funcionan, sí. Y en cuanto a la recepción de las obras de arte, absolutamente fundamental, es un giro que se está haciendo ahora en la historia del arte y está dando muchísimos frutos. Las reinterpretaciones, las copias, para la gente que trabajáis siglo XVI, todas las copias que se hacen de piezas del XV son interesantísimas. A nivel arquitectónico también, las actualizaciones de los palacios o no actualizaciones, mantener un edificio gótico con un pequeño patio renacentista, pero los restos lo mantienes. ¿Por qué? Son todas cuestiones que son centrales y que necesitan ser abordadas en los próximos años para dar una imagen mucho más completa. Sin contar ya, que lo hemos hablado mucho con Héctor, la pervivencia, por ejemplo, en el mundo del teatro, de los personajes medievales. Hace poco se estuvo representando el castillo de Lindabridis, que más medieval no puede ser, y es Calderón. Interesaba y gustaba. Así que son temas que se tienen que abordar y por eso estoy muy esperanzada porque hay muchísimo trabajo por delante. Sí que tenemos años y años de investigación, lo cual siempre es bueno. Juliana. Bueno, muchas gracias por la exposición que fue realmente muy interesante y que abrió tantas nociones que es un poco mucho para formular una pregunta que sea fija y bueno, que tenga algo que decir también. Pero usted ha hablado de un ejemplo que me queda en mente, que es la commande, en francés se dice, de un panel que era muy flamenco, entonces, y que la madera también tenía que ser de Flandes. Y bueno, me preguntaba cómo usted comprende un poco ese fenómeno y si hay que, en la noción de transnacional y nacional, comprender algo de la modernidad también en eso. Bueno. Este es un caso curioso porque está muy bien documentado. Es muy raro que tengamos la obra
el boceto y el documento. Es como ganar la lotería de la investigación. No me acuerdo quién encontró el boceto, pero debió ser la persona más feliz del mundo durante bastante tiempo. Como tú comentas, efectivamente es interesante porque nos habla de la modernidad más que del artista, de quién está pagando, del Consell de Barcelona, que primero sabe escoger el artista, porque escogen un artista que saben ha viajado, más de 10 años antes viajó a Flandes, con lo cual debía ser como Vox Populi, que este artista había viajado y que conocía la manera de pintar. Si ellos sabían que él sabía, es que sabían lo que era la pintura de Flandes, con lo cual tenían que tener ejemplos a mano para poder decir, me gusta esto y me hace diferente, moderno, con respecto a lo que pueden estar haciendo otros consejos de otras ciudades. Y, por otro lado, también una cosa muy interesante es la referencia que tenemos aquí a los rostros, que les represente con un retrato, entre comillas, fisionómico, que no es muy habitual en la documentación, por lo menos del siglo XV. La encontramos más a partir del siglo XVI, es una referencia curiosa. De hecho, los retratos de la lista de los reyes católicos a veces dicen, Fernando manda que saquen un cuadro que dicen que soy yo el rey. Si el mismo rey dice que dicen que soy yo, pero él mismo no se reconoce, pues muy mucho no se tenía que parecer, con lo cual estamos ante percepciones totalmente diferentes. Y el tema de la madera, no sé si es una cuestión de calidad. Habría que investigar cómo es, que seguramente hay especialistas, yo no lo soy, que sepan decirte si la madera de los entornos de Barcelona es buena o no. Porque si la madera no es buena, se te estropea la obra y no te compensa, te sale mejor importarla y si no hay problemas de dinero, la importas porque la calidad es más alta, igual que sabemos que Tiziano, por ejemplo, mandaba a España, lapislázuli porque se lo pedían los pintores de Felipe II. Con lo cual, importación de materiales debía haber, pero a lo mejor es una cuestión de calidad. Yo creo que lo más interesante de la pregunta que tú has hecho es, uno, eso, la modernidad del ojo, de quien mira, además que la modernidad del artista, y el porqué de unos pequeños cambios que se producen. Si vamos a la tabla, a ver, aquí, vemos que, por ejemplo, hay un fondo de paisaje, que es bastante innovador para el contexto, tanto de Barcelona como del contexto castellano de estos años. No suele haber paisajes tan flamencos al fondo. En el contrato se especifica que los fondos tienen que ser dorados, que era muchísimo más habitual. ¿Es el artista el que decide hacer el cambio o hay un contrato que no se ha conservado o un contrato oral? Puede que un personaje se acercara, procedente del Consell, y dijera, he pensado que vamos a rescindir esa parte del contrato y que añadas un paisaje a la flamenca. Todos estos son elementos, el problema es que nos faltan como apoyos para poder fundamentar una hipótesis clara. Pero efectivamente en este caso yo creo que tenemos modernidad en ambos lados, porque si no, no se explicaría cómo esto se hace en 1445 y solo 4 años después, según nuestros estándares, volvemos atrás. Y ambas están documentadas, con lo cual se sabe que son de esa fecha. Aquí es que los promotores quieren dos cosas diferentes. Y esto se ve de la mano de bastantes artistas. En la exposición de Bartolomé Bermejo, está el catálogo, Bermejo da unos saltos para adelante y para atrás en su manera de pintar y lo más probable es que sea en función de quién le paga, en función de lo que quieran. Y lo mismo pasa y sucede en el mundo de la arquitectura. Un mismo promotor puede pedir una obra totalmente gótica o, según nuestros estándares, renacentista. Le interesaría para una cosa y para la otra. Así que son bilingües en este contexto y creo que es muy interesante. Gracias. Vale, yo a lo mejor me lanzo a comentar o no sé si a hacer preguntas o comentarios y me dirás si. Me parece siempre muy interesante todos estos enfoques, vamos a decir, terminológicos, más que
No sé si idioma y lenguaje se pueden distinguir de esa forma y creo que también depende del idioma que utilizas. Sí. Si pasamos al francés no vamos a tener los mismos términos y, ¿sabes? También eso, pero bueno, puede ser interesante ver qué palabra puede ser adoptada. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Fran. Bueno, creo que lo que también metodológicamente aporta mucho es todo lo que, o sea, las preguntas que os hacéis sobre la documentación y sobre los términos, la terminología en la documentación, cómo se nombraban, ¿no? Entonces la pregunta quizás es una pregunta un poco absurda, pero cuando tú encuentras, no me acuerdo si es lienzo de Flandes o de pincel de Flandes, si adoptamos este punto de vista de que es lo moderno, o sea, lo que estáis haciendo también es una historia del gusto, ¿no? Y si es ecléctico o no es ecléctico, tampoco me queda muy definido si es ecléctico o no es ecléctico, si se prefiere el estilo de Flandes. Y con palabrotas, la palabrota del estilo no la has empleado, pero ¿por qué? Bien, paréntesis cerrado. Entonces, si adoptamos el término de estilo de Flandes, si cuando encuentro el término de Flandes estoy diciendo que el artista que lo hizo es de Flandes, era de Flandes, o si en el momento en que estoy haciendo el inventario no sé quién lo hizo, yo identifico, porque tengo ojo, que esto pues es de Flandes, es decir, después de esta pausa, ¿no? Es decir, más bien al estilo flamenco y cualquier persona, artista que haya recibido esta, no sé si se puede utilizar tampoco el término de influencia, pero bueno, ¿no? Que haya adoptado este lenguaje o este idioma. ¿Podemos ir hasta ese punto en la reflexión? ¿Eso tú crees que se puede decir o es algo que os habéis preguntado vosotros que estáis mirando todos esos objetos con más atención? Esta es la primera pregunta terminológica. La segunda, que me parece muy interesante, es decir, hemos tenido toda una primera parte sobre qué es lo hispano, lo flamenco, ¿no? Que son preguntas que nos hacemos todos para todos los periodos. Y en los museos lo hemos hablado muchas veces, es una pregunta, la pregunta. Bueno, entonces, pasando luego a las menudencias, que me ha gustado mucho también, es la otra gran pregunta. ¿Qué es la pintura? ¿Qué es lo que se designa por pintura? Y finalmente, tengo la impresión de que, pero puede que sea una impresión vaga, sí, que pintura puede designar muchas cosas. Entonces, si lo metemos en la categoría de menudencias, es que no es que no tenga importancia, es que no se puede designar muy bien, de forma muy clara, ¿no? Lo que es la pintura. Porque claro, puede ser sobre tabla, puede ser sobre lienzo, pueden ser sargas, pueden ser sobre los muros y luego ha desaparecido, sobre papel. Entonces, ¿qué hacemos con eso también? Y luego también, al hilo de todo esto, me estaba preguntando, que también por no ser especialista, ¿cuál es la cronología de todo esto? Es una cronología, claro, que te da la documentación, cuándo existe esta documentación, cuándo aparecen estos términos sobre los que estás trabajando, porque todo este trabajo es un trabajo para vincular lo que se dice o cómo se dice a lo que se ve, lo que podéis encontrar. Algunas veces podéis encontrar el objeto que se designa y a veces no. Entonces, ¿cuándo empieza? Y entonces, de ahí que se pueda preguntar uno, esta manera de Flandes, que es la manera moderna, si bien entendido, ¿no? Lo que está de moda, porque también podemos decirlo así, ¿cuándo empieza y cuándo termina? No sé si termina algún día, pero
porque estábamos hablando antes en la comida que todos los que quieren trabajar sobre esta época, sobre el siglo XV, se meten en pintura flamenca o estudios de arte flamenco. Entonces la moda de lo flamenco no ha terminado. Ya no hago más preguntas. A lo mejor más, pero si puedes, bueno. Fenomenal. Tomándote el tiempo que quieras. Sí, me las he ido apuntando porque si no me pierdo y solo me quedo con la primera. Efectivamente, cuando intentamos hacer traducciones nunca nos funcionan las cosas y intentar aplicar esta cosa que hemos dicho un poco a la ligera, si idioma o lenguaje, se debería a lo mejor sentar no una persona sino un equipo y pensar muy bien a la hora de asentar una terminología. Tampoco soy la única persona que lo emplea. Me acuerdo que hubo hace unos años muchísimo debate con la terminología de arte mudéjar, por ejemplo, y se propuso, entre muchas otras, arte aljamiado, porque como hay manuscritos que están en castellano pero escritos con letras árabes, pues podemos hacer lo mismo en el mundo de las artes. No ha tenido mucho éxito, pero como que tenemos muchos problemas ahora a nivel terminológico porque estamos en una fase, no sé si es el posmodernismo, pero estamos en constante revisión y tenemos también muchos problemas porque en cuanto dices una terminología, siempre va a haber una manera de que alguien, si no está de acuerdo, te la eche. Entonces es complicado. Por eso a mí me gusta utilizar las palabras de su momento porque ante el papel no hay dudas. Y esto me liga a la segunda pregunta, que es lo que comentabas tú del pincel de Flandes. Allí la clave sería, pero es un trabajo de un equipo muy grande, hacer un trabajo de rastreo de fuentes. Entonces, hacerlo por cronologías, porque, por ejemplo, la referencia al pincel de Flandes que ponía yo, no tenemos una fecha exacta, pero el manuscrito es aproximadamente 1520-30. Y se sabe que fue hecho porque es como la crónica con algún inventario del monasterio del Parral en la ciudad de Segovia. Debió ser hecho por un monje porque habla en ocasiones en primera persona. Cuando yo era joven tenía que ser un monje del monasterio. Lo que no sé es cuánto sabía él efectivamente a nivel pictórico y cuánto es una tradición lo que le van contando. Hay varias ocasiones en las que la documentación te hace sospechar que lo que te dicen es un relato oral, como una tradición oral que se ha mantenido. Entonces, no sé si ese monje, al ver la tabla, la reconocía como flamenca o recordaba que otros monjes le hubiesen dicho es una tabla flamenca y por eso es muy importante. De hecho, pone ojo. Allí tenemos un problema porque hasta que no tengamos la identidad del personaje es muy difícil saber. Es lo opuesto de lo que nos sucede con Sigüenza, que conocemos, como decíamos antes, muy bien su contexto, su nivel de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos la suerte de conocer a las personas que utilizan los términos, entendemos muchísimo más el por qué lo usan o no. Yo supongo que habría personas capaces de identificar si una obra era de pincel o de estilo, de Flandes o no. Lo que no tengo muy claro es si eran capaces de diferenciar, al igual que hasta hace 4 años, una obra es germana o es flamenca, por ejemplo. ¿Sabían que era diferente a lo que se hacía normalmente en contexto castellano? Pero si hasta hace 3 días el mismo Museo del Prado decía que una obra era de influencia o origen flamenco y ahora dicen que es alemana y lo están investigando ahora mismo, los últimos artículos, creo que uno se ha propuesto hoy, una de las piezas que he puesto se ha propuesto hoy mismo, que es alemana, o sea, de origen alemán, pintada en Castilla, pero de mano de un pintor alemán, y la otra se publicó en Archivo Español de Arte, creo que en 2023, y otra en 2024, son como muy, muy, muy recientes, así que si los mismos investigadores actuales con las técnicas que tenemos nos cuesta, me imagino que una persona del siglo XV pues igual lo metería todo en un cajón desastre de pintura flamenca, que es lo más habitual, sobre todo por las redes comerciales. No creo que supieran diferenciar mucho eso entre germano y flamenco, sí lo diferenciarían de lo italiano.
que en realidad no deja de ser, la mayoría de los artistas y de las influencias son florentinas. Lo llaman en las fuentes, como la que ponía antes, que era de 1448 o por allí, decía de la mano de un florentino, se especifica. Si es un napolitano se dice, si es un veneciano se dice. Italia como concepto unitario a nivel artístico no me suena en la documentación, no, porque no, o sea, se dice de dónde vienen. Flandes y mundo germánico, en cambio, son como un mix un poco extraño. En cuanto al lugar que ocupa la pintura en las menudencias, en mi experiencia en los inventarios, depende de quién escribe, de quién es el propietario. Si vemos un inventario de un pintor, las trazas y las obras de arte ocupan un papel importantísimo y se valoran económicamente si conseguimos encontrar la almoneda con un precio relativamente decente con respecto a otros elementos del hogar. Si es una almoneda o un inventario de un noble o ya de un miembro de la familia real, en lo más bajito. Y mezclados, además no está, yo no he puesto todas las páginas porque son muy largas, pero no están una página con todas las pinturas, van mezcladas y de repente hay 4 sartenes, 3 sillas, 8 copas, 2 retratos, tienes que ir entresacándolos y no parece que haya una conciencia explícita de separar estas piezas, cosa que sí sucede, por ejemplo, con los libros. Los libros tienen un capítulo aparte y se dividen y se especifica muy bien si es un libro de mano, un manuscrito, un libro de molde, un libro impreso. En este caso sí tienen un mayor interés en diferenciarlo. Los cuadros y el lugar de la pintura, y además los mezclan los retablos, mezclan las sargas, los dibujos, mezclan las pinturas de paisaje o territorio con los retratos, es un mix, como menudencias, eso es lo que me llama la atención. Y suelen, por ejemplo, en los testamentos, estoy pensando en testamentos que conozca, suelen estar hacia el final, no están en un lugar arriba. Arriba te suele aparecer la tumba, si es que piden que se les haga una tumba, y ya en la parte final, después de haber pagado a toda la gente a la que le deben dinero, mencionan que le regalan a alguna iglesia un retablo, etcétera, pero no suelen. Y económicamente suelen ser relativamente baratos. Los contratos, si comparamos un contrato para un retablo o un contrato para una escultura, suele ser mucho más barato el retablo. Si tiene oro, sube un poco el precio, pero por el oro, no por el retablo en sí. Pero son, pues eso, muchísimo. No, el oro es una cosa carísima. Pero también hay cuadros sin oro. De hecho, volviendo a la pregunta que me hacían antes, ¿se cambiaría el paisaje de fondo por modernidad o porque era más barato no poner oro? Es que no lo sabemos, es que es muy complejo. Y en cuanto a la cronología de la llegada, digamos, de la moda de Flandes, el problema que tenemos es que las referencias, por ejemplo, a estas obras que se coleccionan, que se encuentran en inventarios, son inventarios que se hacen a la muerte de los pintores. No sabemos si el pintor muere, muchos de ellos depende del pintor, pero con 50, 60 años, no sabemos si la obra lleva con ellos poco tiempo o mucho, porque solo tenemos esa única referencia. Si no recuerdo mal, la primera referencia a una obra de Van Eyck en territorio ibérico es de Alfonso V, que pide que se le mande una a Nápoles. Y creo que es de los años 30, si no recuerdo mal, con lo cual ya había una obra allí. Y de Beiden, copias que se sabe se hacen en la península ibérica a partir de 1460, con lo cual son fechas relativamente tempranas, incluso en vida de los artistas, que eso es interesante. Pero no es una moda que podamos decir extendida y para todos los públicos. Son los estudios, creo que están sacando mucha obra deudora de Beiden y deudora de Eyck, porque eso es lo que interesa a los investigadores. Hay mucha pintura mala, según nuestros cánones y estándares, que no estamos tomando en cuenta y que es el gran panorama de la pintura, que como es pintura que hoy día categorizamos como de segunda
no estamos tomando en cuenta para saber el peso real que estas modas foráneas tuvieron. Supongo que cuando hagan la exposición del Prado sobre la influencia italiana, saldrá más. Pero estamos, como digo, todavía en un proceso de que nos falta ponerle números y ponerle porcentajes. ¿Cuánta obra hay? De un 100%, ¿cuánta es italiana? ¿Cuánta es flamenca? Si flamenca o germana, me da igual. ¿Y cuánta es puramente hispana, si la podemos definir como tal? Porque claro, luego están las escuelas regionales y estamos entrando en camisas de 11 varas. Entonces, yo diría eso, la moda de Flandes, por lo menos entrar a partir de los años 30 y durar, se me sale de mi cronología. Sale porque, bueno, no solamente con Felipe II, que se trae todas las grandes obras flamencas, hay un interés. A pesar de que no sea el gusto imperante, es un mismo hombre que colecciona esas piezas y que quiere cuadros de Tiziano, y le gustan los dos. Así que más dudas que respuestas. Bueno, muchas gracias, Maite. Me ha encantado la conferencia y me parece que es un primer paso hacia esa síntesis que comentabas. Y yo me hacía una pregunta sobre estas apelaciones de los pintores. Si es pintor, si es pincel, si es maestro, mestre, máster. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué relación puede tener con esta evolución hasta que dejan de ser subcontratados y pueden abrir taller, entrar en gremios? Son términos que vienen de fuera, que se utilizan también en España. ¿Cuáles son las etiquetas para estos artífices, artistas? ¿Cómo se les considera en esa época? Y la segunda pregunta sobre estas menudencias que nos has enseñado, y especialmente los retratos que has enseñado al final. El retrato que has utilizado como leitmotiv en tu presentación, si puedes decirnos algo más sobre de dónde viene, cuál es un poco su historia. Me quedo ahí porque habría más preguntas, pero habrá tiempo. Muchas gracias. Fenomenal. El tema de pintor, maestro, mestre, etcétera, normalmente lo más habitual es que seas maestro. En su variante idiomática en función del lugar del territorio suele ser maestro. Es lo más habitual porque quiere decir que ya has superado el examen que te permite tener taller y poder contratar obra. Eso es lo más habitual. Eso suele aparecer en la documentación, digamos, contractual de yo contigo establezco un contrato para que me hagas una obra. Si aparece pintor, suele ser, por ejemplo, en las listas de pagos. Porque en una serie de nóminas tienes diferentes maestros, maestro carpintero, maestro sillero, maestro pintor, maestro arquitecto, no, lo llaman, ¿cómo lo suelen llamar? Pedrero. Entonces, allí sí te suelen desgranar el oficio específico, pero para diferenciarlo, porque muchas veces como solo lo utilizan el primer nombre, a lo mejor hay dos que se llaman igual, entonces tienes que decir cuál es su trabajo. Y la firma, por ejemplo, que ponía... el documento, perdona, de Urbino también es una nómina de pago, con lo cual, y el contexto de Urbino yo no lo conozco tanto como para poder meterme, pero normalmente yo creo que allí es donde está la diferencia. Y si no, es en algún documento tipo los que mencionábamos antes, cuando hay algún pleito, supongo que es para diferenciarlo de otros maestros que puedan tener un nombre parecido. Dicen maestro, ¿no? Escultor, entallador, historiador, no lo llaman, maestro de historias, quiere decir que hace figuras. Entonces, allí sí se especifica, pero creo que es para diferenciarlo. Y en cuanto a la imagen que utilicé como para la pantalla, es una imagen absolutamente fantástica. Muy raro es encontrar en contexto castellano una imagen de un príncipe, de alguien que todavía no ha subido al trono, y tenemos la suerte de saber la fecha, si no recuerdo mal, es del 48 o del 49, porque acompaña un privilegio rodado. Entonces, es un librito que tiene, no me acuerdo si son 8 o 9 folios, bifolios doblados, y la primera plana tiene el retrato de el príncipe concediendo
aquello, el mismo documento. Es como metapintura, entre comillas, y es una de las poquísimas imágenes que tenemos del rey Enrique IV. Tenemos muy pocas representaciones, las que puse al final, y la mayoría de ellas aparecen, bueno, todas las que yo he puesto al final, aparecen en documentación de archivo. El problema que tenemos con la documentación de archivo es que está en archivos y hasta hace muy poco no se podían fotografiar, con lo cual tenemos muy pocas. Estas son las que he recopilado yo porque las conozco y me las he encontrado. Seguramente haya muchísimas más y haría falta un trabajo de exhumación literal de estas imágenes, no solamente de Enrique IV, de otros monarcas. Empiezan a retratarse desde mediados del siglo XIV y es una cosa que sería muy interesante hacer, pero requiere muchísimo trabajo. Y lo que nos da es un poco la vida en la corte, que en otros contextos tenemos grandes pinturas. Aquí las tenemos pequeñitas, pero son muy útiles y son absolutamente fundamentales. Y todas ellas, todas las que tienen en pantalla, estas 3, 1, 2 y 3, son privilegios rodados y esta no es un documento, es un cantoral. Pero es la única excepción. Pero son obras absolutamente fundamentales y lo interesante de esto es que es otra investigación que hice en el pasado que luego se quedó allí en el olvido. Al parecer la Cancillería Real entregaba la documentación vacía, sin iluminar. Esa la iluminaban aparte los que habían recibido el documento. Con lo cual lo que muestran es lo que le interesa a quien ha recibido la merced regia. Y si eres alguien que necesita reafirmar algo, sueles incluir el retrato del rey. Los grandes nobles suelen dejarlo en blanco, porque total, no les hace falta. Y es alguna ocasión muy rara, tienes la suerte de encontrarte esbozada la miniatura y pone rey, pero no lo han pintado. Así que sabemos que lo proyectaron, pero no se llegó a hacer. Pero este es todo un campo que... Estos son 4 ejemplos que he encontrado yo un poco de casualidad, pero que sería fundamental ir entresacando. Une dernière question? Non? Moi j'ai une question, mais c'est peut-être une question qui serait trop longue. Donc je propose de clore cette session, de remercier infiniment María Teresa Chicote pour sa présentation et puis de prolonger pour ceux qui veulent autour d'un verre tout de suite où on pourra continuer cette discussion. Merci beaucoup.